¿sí? Así se llama, anemia de la enfermedad crónica. Es una de las causas más frecuentes de anemia, sobre todo en pacientes internados. Cualquier paciente que tenga una inflamación, una infección, una neoplasia, cualquier fenómeno inflamatorio subyacente va a generar anemia. Y esta anemia es una anemia por desregulación de la homeostasis del hierro. Y van a ver ustedes una marcada diferencia entre la anemia ferropénica con la anemia asociada a la enfermedad crónica desde el punto de vista fisiopatológico. Espérenme un segundito. Muy bien. Entonces, entendemos que la anemia asociada a enfermedad crónica es una entidad totalmente independiente del resto de las anemias y por su carácter hipocrómico microcítico, muchas veces se confunde como anemia ferropénica. O bien, la anemia ferropénica puede confundirse con una anemia asociada a enfermedad crónica porque puede coexistir. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber un cáncer de colon sangrante que tenga ferropenia, pero al mismo tiempo el cáncer de colon tiene actividad inflamatoria. Y esta actividad inflamatoria va a bloquear lo poco de hierro que existe a nivel de los macrófagos y va a originar una anemia dimorfa. La anemia dimorfa es la coexistencia de dos tipos de anemia. Entonces, es importante que conozcamos los mecanismos fisiopatológicos de la anemia asociada a enfermedad crónica. Muy bien. Cuando hablamos de anemia de los procesos crónicos, el principal ejemplo es la anemia que ocurre en los procesos infecciosos y ustedes ven es un témpano de hielo, ¿sí? Un iceberg, donde vemos que la parte profunda no se ve y obviamente lo único que se observa, ¿sí? Es la anemia. De la misma manera, en un fenómeno inflamatorio observamos anemia, pero justamente los mecanismos fisiopatológicos están ocultos. Por eso dice, la anemia de los procesos infecciosos o inflamatorios es un concepto amplio que involucra una amplia capa de mecanismos fisiopatológicos. Y la anemia solamente es una manifestación de estos mecanismos fisiopatológicos que puede estar, ¿sí? Puede estar manifestando actividad misma de la enfermedad. Como dice ahí, es la más frecuente después de la anemia ferropénica, ¿sí? Y es la más frecuente en pacientes internados. Si nosotros hacemos un estudio de anemia en los pacientes que están hospitalizados, van a ver que una gran mayoría de ellos está asociada al hecho de este fenómeno fisiopatológico. El solo hecho, por ejemplo, que un paciente tenga una infección y esté hospitalizado, en pocos días las cifras de hemoglobina van a ir cayendo. Por eso se conoce como anemia de la inflamación. ¿Por qué? Porque están involucradas una serie de citoquinas y células del sistema reticular endotelial que por una serie de mecanismos van a producir un cambio en la hemostasis del hierro. Es decir, va a haber un atrapamiento de hierro. Acuérdense, los que han asistido ayer a la clase, el mecanismo que regula la liberación y la absorción de hierro es la epsilina. En estos casos, en la anemia asociada a enfermedad crónica, existe mucha cantidad de epsilina. Y la epsilina es la llave que bloquea la absorción de hierro a nivel intestinal y es la llave que bloquea la salida de hierro del macrófago a la circulación para que se disponga el hierro a nivel del sistema retículo, perdón, a nivel del eritroblasto para generar eritropoyesis. Por eso dice, con su asociación con enfermedades, es poco diagnosticada, es bien difícil diagnosticar, pero siempre hay que tener en mente esta posibilidad que un fenómeno inflamatorio infeccioso neoplásico activo o un daño tisular va a originar este tipo de anemia. Y por su carácter hipocrómico microcítico muchas veces se confunde con ferropenia. Aunque, dependiendo de los mecanismos fisiopatológicos, también este tipo de anemia puede ser de tipo normocítico, normocrómico. ¿Cuáles son las causas que originan la anemia asociada a enfermedad crónica? Uno, infecciones, fenómenos infecciosos agudos y crónicos. Cualquier fenómeno infeccioso, tuberculosis, abscesos, osteomielitis, carditis, pielonefritis, infecciones urinarias a repetición, cualquier infección parasitaria, micótica y infecciones virales, en especial, por ejemplo, el virus del HIV es el prototipo de lo que es la anemia asociada a enfermedad crónica. El 95% de los pacientes ocurre anemia. Por lo tanto, cualquier fenómeno infeccioso persistente, agudo o bien crónico va a originar anemia de esta naturaleza. Segundo, enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Cualquier inflamación o enfermedad autoinmune va a generar fenómeno, ¿sí?, de anemia. ¿Cuáles son enfermedades clásicas autoinmunes? Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, las vasculitis primarias o enfermedades inflamatorias como la enfermedad intestinal inflamatoria, la sarcoidosis
o bien el rechazo crónico de los injertos en los trasplantes perdón, los trasplantes de órganos sólidos. Tercera causa, neoplasias activas. Y no necesariamente neoplasias hematológicas como leucemias o linfomas o el mieloma múltiple, sino actividad de tumores sólidos. Muchas veces vamos a tener un paciente que tiene un tumor sólido activo, un hepatocarcinoma, por ejemplo, un cáncer de mama. Mientras el tumor esté inactivo y esté en remisión completa, el paciente no va a tener anemia. Pero ojo, muchas veces no vemos actividad clínica y la primera manifestación va a ser el hecho de la disminución de hemoglobina y el paciente viene a la consulta con anemia. Y nosotros tomamos un hemograma y vemos que es una anemia o hipocrómica microcítica o normocítica normocrómica, pero característicamente con niveles de ferritina alta, que no se utiliza la ferritina, y reactantes de fase aguda muy elevados, sedimentación globular muy elevada. Acuérdense, la sedimentación globular implica inflamación, infecciones o bien neoplasias activas. Finalmente, daño tisular o necrosis, los traumatismos, las quemaduras, y acá entra la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca crónica pueden cursar per se por el fenómeno inflamatorio subyacente que daña el miocardio con anemia asociada a la enfermedad crónica. Y se ve que muchos pacientes van a mejorar si controlamos la anemia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cuatro causas cuando hablamos de anemia asociada a enfermedad crónica? Infecciones, inflamaciones o autoinmunidad, neoplasias y daño tisular. ¿Cuáles son los datos clínicos? Generalmente no existen datos clínicos precisos. Lo mismo que cualquier anemia, son datos muy inespecíficos. Astenia, dinamia, palidez generalizada, decaimiento, claudicación, cefalea, palpitaciones, malestar general, caída de cabello, palidez generalizada, les vuelvo a repetir. Pero obviamente la clínica va a depender de la enfermedad subyacente. Si es una artritis reumatoide activa, puede ser dolor articular, de articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas. Si es una endocarditis infecciosa, vamos a tener soplo, el paciente va a tener fiebre permanente, el paciente va a estar postrado, va a tener hematuria, va a tener los criterios de endocarditis infecciosa. Si es un lupus eritematoso, lo mismo. Y si es una neoplasia, obviamente va a haber un tumor activo, seguramente visible, palpable o bien demostrable por estudios de imagen. Generalmente la anemia es moderada y asintomática, oscila entre 8 y 9,5 gramos, y como es un fenómeno crónico, el paciente se acostumbra a tener este tipo de cifras. Muchas veces normocítica normocrómica, pero en ocasiones hipocrómica microcítica. ¿De qué va a depender eso? Obviamente del mecanismo fisiopatológico subyacente. Si predomina el atrapamiento macrofágico de hierro y la falta de absorción de hierro a nivel intestinal, existe hiposidremia y existe una sobrecarga de hierro. Por lo tanto, no va a haber hierro a nivel del eritrocito y el eritrocito va a ser pequeño y pálido. Pero si predomina, por ejemplo, un déficit en el estímulo de eritropoyetina a nivel de la médula ósea, ¿sí? Porque existe una resistencia de eritropoyetina mediada por citoquinas inflamatorias, el carácter normocítico normocrómico se va a imponer. Es una anemia regenerativa, ¿sí? Acuérdense, las únicas anemias regenerativas son hemolisis aguda y sangrado agudo. Por lo tanto, esta anemia es una anemia arregenerativa. Si hacemos un aspirado de la médula ósea, no vamos a ver característicamente ningún cambio, pero si nosotros hacemos una tinción de Pearls o tensión de hierro, vamos a ver, a diferencia de la anemia ferropénica, donde no existe nada de hierro, no hay eritroblastos que contengan hierro. Los eritroblastos que contienen hierro se llaman sideroblastos en la anemia ferropénica. Acá, en la anemia asociada a enfermedad crónica, no hay sideroblastos, pero los macrófagos están llenos de hierro porque el hierro está atrapado en los macrófagos, a diferencia de la anemia ferropénica, donde absolutamente no hay nada de hierro en la médula ósea. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial mediante laboratorio? ¿Cómo está el patrón de hierro? Ojo, hacemos un paréntesis. ¿Cómo está el patrón de hierro en la anemia ferropénica? Uno, hierro sérico bajo. Acuérdense, porque no hay hierro. Dos, capacidad total de saturación transferrina o TBC en la anemia ferropénica muy elevado. Es como esta plataforma. Esta plataforma está diseñada para 300 alumnos y solamente hay 27 alumnos. Por lo tanto, la plataforma está vacía. De la misma manera, el transportador de hierro se llama transferrina. Si la transferrina
no tiene hierro, la transferrina está aumentada en su capacidad de transporte. Por eso el TBC en la anemia ferropénica está elevada. ¿Y cómo está el porcentaje de saturación? ¿Cómo está saturado? ¿Está saturada o no está saturada la plataforma hoy día de Zoom en la clase? Está pobremente saturada porque apenas hay 27 alumnos de los 300 alumnos. De la misma manera, en la anemia ferropénica, chicos, al no haber una buena saturación de transferrina, el porcentaje está bajo. Eso en la anemia ferropénica. Pero en la anemia asociada a enfermedad crónica, ¿qué es lo que ocurre? Uno, el hierro sérico está bajo. ¿Por qué está bajo, chicos? Porque el hierro está atrapado en los macrófagos y no sale a la circulación. Por lo tanto, si nosotros medimos hierro sérico para diferenciar entre anemia ferropénica de la anemia asociada a enfermedad crónica, no nos sirve. En ambos está bajo. Dos, ¿cómo está la capacidad de saturación de transferrina? A diferencia de la anemia ferropénica, aquí está normal o está bajo. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Porque hay poco hierro, pero hay poca transferrina, porque la transferrina por el fenómeno inflamatorio está disminuida en su síntesis. Entonces, no solamente hay poco hierro, sino poca transferrina, y poca transferrina que está saturada. ¿Y cómo está el porcentaje de saturación? Bajo, porque hay poco hierro para saturar la transferrina. A diferencia de la anemia ferropénica, la ferritina acá está muy alta, porque todo el hierro de depósito no se utiliza. En cambio, la anemia ferropénica, la ferritina está baja. Entonces, si tenemos anemia hipocrómica microcítica en un paciente y queremos diferenciar entre anemia ferropénica de anemia asociada a enfermedad crónica, ¿qué pedimos? Ferritina sérica. Si la ferritina está normal o generalmente está elevada, es una anemia asociada a enfermedad crónica. El receptor soluble de transferrina está normal. Y si vemos médula ósea, vemos disminución de sideroblastos. ¿Qué hemos dicho que son los sideroblastos? Son los eritroblastos que contienen hierro para la síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, no hay pues hierro para síntesis de hemoglobina, por eso hay anemia. Pero la hemosiderina, que es el hierro de depósito en los macrófagos del sistema reticuloenteral, están totalmente llenos. Hay una saturación de hierro a nivel del sistema reticuloenteral. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Obvio, con anemia ferropénica, con otra entidad que es la anemia de la insuficiencia renal crónica. Ojo, chicos, la anemia asociada a enfermedad crónica tiene sus mecanismos fisiopatológicos bien definidos. La anemia de la insuficiencia renal crónica es totalmente diferente, es una anemia normocítica normocrónica debido a fallo en la producción de eritropoyetina. O bien podemos tener anemia por mieloptisis. Acuérdense, la mieloptisis es la ocupación de espacio en la médula ósea por invasión de células, puede ser células inmaduras como blastos en una leucemia aguda, o proliferación de serie mieloide en una leucemia mieloide crónica, proliferación de linfocitos maduros en leucemia linfocítica crónica, o bien una metástasis de un tumor sólido. ¿Cuáles son los tumores sólidos que metastatizan a la médula ósea con más facilidad? Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de tiroides y cáncer de tubo digestivo. O bien puede estar reemplazado por fibrosis o por granulomas, porque la tuberculosis puede reemplazar la medulosa por granulomas. A eso se llama miloptisis. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para entender por qué se produce la anemia asociada a enfermedad crónica? Vamos paso a paso, eso es importante. Paren las orejas. Primero, la inflamación per se disminuye la vida media del glóbulo rojo. En lugar de vivir 120 días, el glóbulo rojo vive menor cantidad de días. Y es obvio, si tienes menor vida media, tienes predisposición a la anemia. Dos, eritropoiesis ineficiente. ¿Qué es la eritropoiesis? El mecanismo fisiológico de formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Por lo tanto, hay una eritropoiesis deficiente. ¿Y por qué la eritropoiesis deficiente? Porque hay una disminución de progenitores eritroides. Acuérdense cuáles son los progenitores eritroides: las unidades formadoras de brotes de colonias eritroides y la unidad formadora de colonias eritroides y los precursores como los eritroblastos. Resulta que existe un fenómeno inhibidor por la inflamación debido a que a citoquinas inflamatorias como interferón gamma, beta, ¿sí? Alfa, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1. Estos son citoquinas que se liberan en la inflamación y que tienen un efecto inhibidor sobre progenitores. ¿Y por qué inhiben? Porque resulta que el interferón gamma induce apoptosis de progenitores, induce apoptosis de eritroblastos y de unidades formadoras, disminuyendo la cantidad, obviamente, de precursores. Por lo tanto,
También existe un efecto de citoquinas con efecto tóxico directo sobre la médula, digo, sobre la membrana de las células, originando radicales libres. También existe activación de macrófagos, y los macrófagos son ávidos por comerse a los glóbulos rojos y a los precursores, sobre todo en la medulosis, se produce una eritrofagocitosis, es decir, un canibalismo, ¿no? Los propios macrófagos empiezan a comerse a los precursores eritropoyéticos y eso va a originar una disminución de precursores y una eritropoiesis deficiente. Otro mecanismo interesante es que la inflamación produce menos respuesta a eritropoyetina. ¿Dónde actúa la eritropoyetina? Pregunta de examen sobre los precursores, pero ¿sobre qué precursores? Sobre la unidad formadora de colonias eritroides. Resulta que las citoquinas producen interleuquina 1, factores tumores, factor de cross tumoral alfa, producen una resistencia al estímulo de eritropoyetina a nivel de la médula ósea. No solamente existe eso, sino también el efecto inhibidor de interferón gamma disminuye la producción renal de eritropoyetina. Entonces, no solamente hay una resistencia, sino hay poca eritropoyetina sobre precursores eritroides que están disminuidos, sobre el hecho que los glóbulos rojos tienen una vida media más corta. Entonces, se dan cuenta cómo el fenómeno inflamatorio produce, ¿sí?, una disminución en la producción de glóbulos rojos. Pero esto no es tanto el principal mecanismo, obviamente. Este mecanismo nos va a explicar el por qué existe anemia normocítica normocrómica. Pero el principal mecanismo es el efecto de citoquinas inflamatorias sobre la homeostasis del hierro. Ustedes saben que los fenómenos inflamatorios, los fenómenos infecciosos, la autoinmunidad, las neoplasias, activan monocitos y linfocitos T. Monocitos y linfocitos T, monocitos y linfocitos T. Estoy repitiendo 3 veces, porque estas son las células responsables de activación y fenómeno inflamatorio. Por lo tanto, la activación de monocitos y linfocitos T en la inflamación, en la neoplasia, en la autoinmunidad es el mecanismo más importante. ¿Qué va a pasar? Los microorganismos, células neoplásicas, la disregulación inmune, como dice acá, activa monocitos. Y esto produce liberación de citoquinas. Los linfocitos T producen una citoquina denominada interferón gamma, no se olviden. Linfocitos T, interferón gamma. Los monocitos que se convierten en macrófagos producen interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Miren, todas estas citoquinas producen disminución de vida media, eritropoiesis ineficiente y menor respuesta a eritropoyetina. ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente paso. La interleuquina 6, liberada por los monocitos y los macrófagos por activación infecciosa, inflamatoria, autoinmune o neoplásica, estimula la liberación de hepcidina. Entonces, la interleuquina 6 y los lipopolisacáridos inflamatorios producen liberación de hepcidina a nivel hepático. ¿Y qué hace la hepcidina? Inhibe la absorción duodenal de hierro. Entonces, por más hierro que comas, no lo vas a absorber en la inflamación. Por eso, eso explica por qué cuando damos hierro oral en un paciente que tiene anemia, que tiene hipocideremia, y no hemos evaluado la ferritina, hemos evaluado el hierro circulante, y decimos, oh, te le falta hierro, le daré hierro oral, jamás lo vas a absorber y lo vas a eliminar por las heces. ¿Por qué? Porque la hepcidina te ha cerrado la puerta, ha evitado la salida del hierro que se absorbe del enterocito y no pasa del enterocito a la circulación porque bloquea la ferroportina. Por otra parte, también bloquea la liberación de hierro desde los macrófagos por disminución de la expresión del transportador de ferroportina en el macrófago. Acuérdense, la ferroportina es la puerta de salida de hierro del macrófago a la circulación. Entonces le echa llave a la ferroportina y todo el hierro se queda atrapado en los macrófagos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una sobrecarga de hierro. Por lo tanto, la liberación de hepcidina causa hipocideremia. ¿Qué es la hipocideremia? La disminución del hierro circulante. Por lo tanto, esa liberación del hierro circulante disminuye pues el aporte de hierro a la médula ósea. Y al no haber hierro en la médula ósea, ¿qué ocurre? No hay síntesis de hemoglobina. Y si no hay síntesis de hemoglobina, el glóbulo rojo es chiquitito y es pálido. Esto explica el carácter hipocrómico microcítico. Por eso, el bloqueo macrofágico de hierro es el principal efecto patogénico de la anemia inflamatoria.
Esta es la epsilina, acuérdense, el rol de la epsilina es, se libera en el hígado cuando existe activación cuando existe activación de macrófagos y liberación de interleuquina 6. Cuando la epsilina pasa al plasma, ¿qué es lo que hace? Bloquea la absorción duodenal de hierro, porque bloquea la ferroportina a nivel del eritrocito, pero también bloquea la liberación de hierro del macrófago. Esta es la epsilina y está bloqueando la salida de hierro, ¿verdad? Muy bien. Otros mecanismos fisiopatológicos involucrados en la anemia asociada a enfermedad crónica, por ejemplo, es el efecto de la interleuquina 1. La interleuquina 1 también producida por los macrófagos. ¿Qué es lo que hace? Induce expresión de ferritina en el macrófago, hace que haya mayor cantidad de ferritina en el macrófago, estimula la retención de hierro en el sistema reticuloendothelial y un aspecto bien interesante, produce degranulación de neutrófilos. Acuérdense, los neutrófilos, ¿sí? Tienen gránulos de mieloperoxidasa lactoferrina. Es un fenómeno que se llama netosis, así se llama, ojalá puedan leer eso, han debido leer eso en Inmuno. Al liberar granos de lactoferrina, acuérdense, la lactoferrina va a permitir, por ese fenómeno de netosis, va a permitir opsonización de antígenos, opsonización de cualquier germen, y va a permitir, sí, que los macrófagos fagociten a todos los antígenos que están unidos a la lactoferrina liberada por el neutrófilo. Pero cuando la interleuquina 1 produce liberación de neutrófilos, la lactoferrina, ¿sí? Va a opsonizar al hierro. Y si opsoniza al hierro, ¿qué va a pasar? El macrófago, ¿sí? Va a ir y va a fagocitar el complejo lactoferrina con hierro circulante. Entonces, la lactoferrina compite con la transferrina. Entonces, en lugar de que el hierro se une a transferrina, se une a lactoferrina. Y al unirse a la lactoferrina, los macrófagos golosos van y se comen al hierro. Y si se comen al hierro, pues se sobrecargan de hierro y disminuye el hierro circulante. También interleuquina 1, perdón, suprime el estímulo de eritropoyetina sobre precursores editores. Imagínense, entonces, solo el hecho de tener liberación de interleuquina 1 tiene esos fenómenos. Factores de cross tumolar alfa disminuye la vida media del glóbulo rojo, por daña la membrana del glóbulo rojo, hemos dicho, mediando radicales libres. Eso va a aumentar el hierro también en los macrófagos, inhibe también la producción de eritropoyetina a nivel renal, por lo tanto se inhibe la eritropoiesis, porque se produce apoptosis y se produce daño por radicales libres. Esto explicaría el por qué se produce el carácter normocítico normocrómico cuando predomina el efecto del factor de necrosis tumoral alfa. Interferón gamma. La interferón gamma aumenta la expresión del transportador divalente de metales en la membrana del macrófago. Acuérdense, el transportador es la puerta de entrada y la ferroportina es la puerta de salida. Si nosotros le abrimos la puerta, ¿sí? al receptor en el macrófago para captar mayor cantidad de hierro, obvio, pues el macrófago al tener mayor transportador divalente de metales va a captar ávidamente el hierro a su interior. Y si se bloquea la liberación de hierro por disminución de la expresión de ferroportina, ¿sí? Igual que la epsilina, entonces aumentas la ingestión, pero disminuyes la excreción o la eliminación de hierro. Entonces todo el macrófago rechoncho de hierro, ¿verdad? También el interferón gamma inhibe la producción de eritropoyetina y al no haber eritropoyetina no se estimula la médula ósea. Por lo tanto, inhibe la eritropoiesis. La interleuquina 10 es una citoquina antiinflamatoria, pero curiosamente y en forma paradójica aumenta la expresión del receptor de transferrina en la membrana del macrófago. Si hay más receptor de transferrina, rápidamente pues la transferrina unida al hierro se va a unir y se va a producir captación de hierro. Acuérdense ayer el mecanismo por el cual se introduce el hierro en la célula es por formación de endosomas. Y el endosoma está constituido o tiene en su membrana un receptor de transferrina, ¿verdad? Entonces, todos estos mecanismos explican el por qué se produce anemia asociada a EPRACON. Todo lo que les he hablado, chicos, en estos 25 minutos se resume en esta diapositiva. A ver, si ustedes interpretan esta diapositiva, están hechos, ya saben interpretar el mecanismo fisiopatológico y las causas de la anemia asociada a enfermedad crónica, infecciones, inflamaciones, neoplasias, falla cardíaca, necrosis tumoral, necrosis de tejidos. Miren, microorganismos, linfocitos disreguladores,
células neoplásicas, etcétera, etcétera, son los mecanismos gatilladores, ¿verdad? Miren, aquí hay microbios, aquí hay células, que hacen, in- sí, impactan sobre dos células, no se olviden, monocitos que se van a convertir en macrófagos y linfocitos T. El linfocito T tiene un receptor que se llama CD3 y hay una interacción permanente entre el monocito y la célula T, de manera que cualquiera de estos fenómenos infecciosos, inflamatorios, neoplásicos de daño tisular activa macrófagos y linfocitos T. ¿Qué hace el linfocito T? Produce interferón gamma. ¿Y qué hace el interferón gamma? Sigamos la flecha. Actúa sobre el riñón y disminuye la producción de eritropoyetina, pero también impacta sobre la médula ósea. ¿Y qué produce en la médula ósea? Una inhibición de la eritropoyesis. ¿Por qué? Porque induce apoptosis de progenitores hematopoyéticos y daño de progenitores muchas veces por radicales libres, este interferograma. Pero el interferograma también que hemos dicho aumenta este receptor. Miren, aquí está el macrófago, que es el transportador bivalente de metales. Y estas pelotitas son el hierro. Hace que el hierro ingrese rápidamente al interior del macrófago. Y en el interior del macrófago el hierro se almacena como ferritina, increased ferritin, se aumenta los niveles de ferritina. Y la ferritina es el hierro de depósito y hay pobre hierro circulante, ¿verdad? Miren, pero por otra parte, el interferón también bloquea a la ferroportina, igualito que la epsidina, ¿sí? El interferón tiene igual efecto que la epsidina. Al bloquear la ferroportina, hace que las moléculas de hierro no salgan, por lo tanto, disminuye la liberación de hierro a nivel de la circulación y se produce hiposidremia y el macrófago está rechonchísimo, ¿verdad? De hierro. Los monocitos o los macrófagos activados producen interleuquina 6. ¿Qué es la interleuquina 6? Estimula al hígado para la producción de epsidina. ¿Y qué es la epsidina? Mire, negativo, disminuye la absorción del hierro, del churrasco que te has comido todos los días. No absorbes el hierro. ¿Por qué? Porque has inhibido a la ferroportina del enterocito. Por lo tanto, disminuye la absorción y disminuye la disponibilidad de hierro a nivel de la circulación por disminución en la absorción. Pero la epsilina también tiene un efecto directo sobre la ferroportina del macrófago. Por dos lados, la pobre ferroportina está inhibida, ¿no? Le echamos llave y secuestramos a la ferritina al interior. ¿Por qué? Porque la epsilina está yendo y está cerrando a la ferroportina, ¿sí? Por lo tanto, la epsilina es la llave que disminuye la absorción y disminuye la liberación de hierro del macrófago en la circulación. La interleuquina uno, ¿qué es lo que hace? La interleuquina uno hace también que haya disminución en la liberación del hierro a través de la ferroportina y aumenta los niveles. ¿Y qué hace la interleuquina uno también? Al igual que el interferón gamma, produce menor cantidad de eritropoyetina, pero sobre todo disminuye el estímulo de la eritropoyetina sobre los precursores eritropoyéticos para que se produzcan glóbulos rojos maduros. Por lo tanto, si predomina este efecto, hay una disminución de la eritropoyesis, disminución de progenitores y el carácter normocítico, normocrómico prima en este caso. Entonces, se dan cuenta cómo esta diapositiva simple, ¿sí? Produce o ejemplifica las causas de anemia. Acá también está el hecho de que el macrófago se vuelve caníbal, ¿verdad? Mire, empieza a producir mayor eritrofagocitosis. Y al producir eritrofagocitosis, disminuye la vida media del glóbulo rojo circulante y hace que se libere mayor cantidad de hierro al interior. Pero el hierro no puede salir porque está bloqueado por la epsilina debido a que existe mayor cantidad de interleuquina 6 generada por la activación del macrófago. Entonces, el desastre, ¿sí? De la anemia está de la anemia insuficiencia electrónica depende de la activación de estas sustancias, de estos dos células. Acá están los receptores de transferrina, acuérdense, hay mayor expresión de receptores de transferrina. ¿Y qué hacen los receptores de transferrina? Miren, son ávidos para captar la transferrina que está transportando el hierro en la circulación y los mete al interior del macrófago por ese mecanismo de endocitosis, ¿no? De endosomas. Entonces, no se olviden, estos son los mecanismos fisiopatológicos y es fácil entender por qué se produce anemia. A diferencia de la anemia ferropénica definitivamente no hay hierro, ¿verdad? Porque no aportas, no absorbes
o pierdes hierro. En cambio, la anemia asociada a enfermedad crónica y todos estos mecanismos. Parece ser similar, ¿verdad? Porque tampoco hay hierro circulante, pero sí aquí hay un exceso de hierro, ¿sí? Por lo tanto, la fisiopatología se reduce a tres principales factores. Alteración en la homeostasis del hierro por disminución del hierro circulante y bloqueo macrofágico de hierro por activación, pues, digo, por, claro, activación o inhibición de la ferroportina por liberación de interleuquina 6 y mayor circulación de hepcidina. Deterioro de progenitores eritroides. ¿Por qué? Porque el interferón gamma daña directamente a los precursores eritroides en forma directa y menor respuesta a la eritropoyetina. Aunque haya eritropoyetina y aunque haya poca secreción de eritropoyetina, no es capaz de estimular a, la, a, la, a los precursores eritropoyéticos en la médula ósea. ¿Cómo vamos a tratar este tipo de anemia? Muchas veces podemos utilizar quelantes de hierro, porque aquí hay una sobrecarga de hierro, o antagonistas de la hepcidina, bloqueando la acción de la hepcidina. Pero estas dos situaciones todavía no están dispuestas, son simplemente investigación. Lo que hacemos es aumentar el estímulo para la producción de mayor cantidad de glóbulos rojos, es decir, estimulamos la eritropoiesis, venciendo esa resistencia a la eritropoietina, dando agentes eritropoyéticos como la eritropoyetina, pero principalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar la causa. Miren acá, nos bloqueamos la hepcidina, bloqueamos la liberación de citoquinas por activación de, de, de macrófagos y linfocitos T. Obviamente, tenemos que afectar estos mecanismos fisiopatológicos. Lo mismo, ¿no? Resumen. ¿Cuáles son las causas de anemia asociada a enfermedad crónica? Infecciones, inflamaciones, tumores y daño tisular. ¿Dónde se alteran? Se alteran los precursores por liberación de citoquinas. Hay una resistencia a la eritropoyetina y hay alteración en la homeostasis del hierro por atrapamiento de hierro en los macrófagos y disminución del hierro circular. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento de la causa que produce enfermedad crónica. ¿Está entendido, verdad? Bien fácil. Preguntas, chicos, se han dormido. ¿Por qué son así? No, no, no ponemos una palabrita. Doctor, el tratamiento es tratar la causa y dar eritropoyetina. A ver, ¿me estás preguntando o estás afirmando? Estoy preguntando por qué dijo tratar la causa. Si tienes una infección, una inflamación y una neoplasia activa que te está produciendo anemia, ¿qué vas a hacer? Si tienes una endocarditis activa, ¿qué le das a la endocarditis? Helen, Helen, ¿no? No, ya no sé quién me está preguntando. Antibióticos, Entonces, ¿qué estás tratando? la causa. Si tienes una neoplasia activa, un cáncer de mama activo, un hepatocarcinoma que te está produciendo anemia, no vas a transfundir al paciente a menos que tenga 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina. ¿Qué vas a hacer? Hola. Dar Oh, eritropoyetina. ¿qué vas a hacer? Mm, Tratarla. O sea, le vas a dar quimioterapia, vas a hacer que el paciente entre en remisión completa. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Vas a estimular la médula ósea. ¿Cómo estimulas la médula ósea, Helen? Con eritropoyetina. Con agentes eritropoyéticos. ¿Qué agente eritropoyético conoces? La eritropoyetina. ¿Dónde se sintetiza la eritropoyetina? En el ¿Dónde se riñón. sintetiza? ¿Ah? En el riñón. En el intestino de los túbulos renales. ¿Hay eritropoyetina para vender? Hay eritropoyetina. Se llama eritropoyetina recombinante. ¿Ya? Justo, la siguiente clase que vamos a dar ahorita, ¿sí? Es, uy, ya, es justamente, vamos a hablar de la eritropoyetina. Espero que no me salga de la clase. Vamos en tiempos todavía, tenemos media hora. A ver, mm, ¿están viendo la diapo? Sí, doctor. ¿Qué dice? Hola, muy bien.
Entonces vamos a hablar de una anemia especial que se presenta en la enfermedad renal crónica terminal, muy diferente a la anemia asociada a enfermedad crónica. Los mecanismos son diferentes. Las manifestaciones clínicas son similares, porque tienes un paciente que tiene falla renal crónica terminal, está en hemodiálisis, está anémico, ¿sí? Puede tener una infección subyacente acompañando, o puede tener un sangrado, acuérdense. A ver, abran sus mentes. Un paciente con insuficiencia renal crónica terminal es un paciente que tiene, obviamente, fracaso de la función renal. Este paciente va a estar hipertenso, va a estar hipervolémico, va a estar con hipercalemia, va a estar con hiponatremia, va a estar con hipocalcemia, va a estar con acidosis metabólica. Todo eso ya lo han aprendido, ¿verdad? Y va a tener anemia porque no sintetiza eritropoyetina. Pero como está urémico, va a tener diátesis hemorrágica. Resulta que la uremia favorece el sangrado porque interfiere con la adhesión plaquetaria. Entonces el paciente va a tener tendencia a perder sangre por hemorragia digestiva, por ejemplo, y va a tener tendencia a perder hierro. Y es un paciente que, renal crónico, que puede estar inmunosuprimido y que puede tener una infección subyacente. Hagan de cuenta, una neumonía. Entonces se dan cuenta, la neumonía origina anemia asociada a enfermedad crónica. La propia falla renal produce insuficiencia renal por falta de eritropoyetina. Y el hecho que tengas uremia y produzcas sangrado y estés en hemodiálisis produce pérdida de hierro. ¿Cuál de las anemias atacamos? Tenemos que tener la capacidad de hacer diagnóstico, ¿sí? Si tienes ferritina baja y capacidad total de saturación alta, predomina el hecho de tener ferropenia. Si tienes ferritina alta, capacidad total de saturación normal o baja, predomina el fenómeno inflamatorio. Y si tienes disminución de eritropoyetina realmente y tienes reticulocitos disminuidos y tienes datos de uremia, predomina la anemia asociada a insuficiencia renal crónica terminal. ¿Comprenden? Lo importante es que puedan pensar, chicos. Es sencillo, con estos pequeños tips que les estamos dando. Muy bien. ¿Cómo se define la insuficiencia renal crónica? Cuando el clearance de creatinina o la depuración de creatinina está por debajo de 60 mililitros por minuto en una superficie corporal de 1,72 metros cuadrados. En, cuando esta disminución del filtrado glomerular se supera los 3 meses y es irreversible. Entonces, definición de insuficiencia renal crónica: deterioro irreversible de la función renal con disminución del filtrado, tasa, ¿sí?, de depuración de creatinina a menos de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros de superficie corporal en forma permanente y que dura más allá de 3 meses. Si es menor de 3 meses, a eso se llama insuficiencia renal rápidamente progresiva. Y si es menor a 3 semanas, o 3 semanas, insuficiencia renal aguda, que generalmente es reversible. Se dan cuenta que cuando el clearance disminuye a menos, a la mitad, es decir, 30 minutos por minuto, ya existe anemia. Y el estadio 4 de la enfermedad renal se produce cuando las cifras de creatinina empiezan a superar los 2 miligramos por decilitro. Si tú tienes más de 2,1, 2,2, 3, 4, 5, 7 de creatinina, obviamente ya estás en falla renal crónica terminal irreversible si es que esto ha durado más de 3 meses. Ojo, tienes que hacer el diagnóstico diferencial con la falla renal aguda, obviamente, que dura 3 semanas y que obviamente hay otras causas, ¿verdad? Eso ya han llevado en nefrología. Como ustedes son internistas, para decir, bueno, puede ser que haya tenido exposición a AINES, a tóxicos, como por ejemplo los alquilantes, o que ha tenido una infección, o que ha tenido pérdida de sangre y está en hipovolemia o deshidratación, o que tiene una hiperplasia prostática o cálculos bilaterales, y tiene falla renal postrenal, etcétera. Este no es el caso, no es el caso. El caso es cualquier enfermedad que produzca un deterioro del clearance de creatinina, produce per se anemia. A ver, si se animan a decir, ¿cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica en nuestro medio? Uno, diabetes. Dos, pielonefritis. Tres, riñones poliquísticos. Cuatro, hipertensión arterial. Cinco, enfermedades autoinmunes
con glomerulopatías secundarias y primarias, enfermedades secundarias, lupus eritematoso, enfermedades primarias, todas las glomerulopatías primarias, ¿verdad? Membrana focal segmentaria, membranosa, membrana proliferativa. Todo eso han aprendido en NEFI. Muy bien, sigamos. Miren cómo la anemia va a empezar cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye a menos de 60 mililitros por minuto. Miren la prevalencia. La principal causa, hemos dicho, de falla renal es la diabetes. ¿Y cómo miren la prevalencia? ¿Sí? Es alta en pacientes que tienen menos de 30 mililitros de depuración por minuto. Obviamente, cuando estás a mayor depuración, menor anemia. Entonces, la anemia es una manifestación, es una consecuencia de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Obviamente, ahora se ha avanzado muchísimo en el tratamiento de la insuficiencia renal. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento de la insuficiencia renal antes de llegar al tratamiento sustitutivo, que es la hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante? Uno, controlar estrictamente el deterioro o el impacto cardiovascular, ¿verdad? ¿Cómo? Controlando la presión arterial. Y segundo, controlando el hecho de que haya anemia. Entonces, si tú tienes esos dos objetivos con tu paciente que tiene falla renal crónica, controlar la presión arterial y el impacto sobre, ¿sí?, el sistema cardiovascular, y dos, prevención y tratamiento de la anemia, que mejora la calidad de vida, vas a tener un paciente en óptimas condiciones. Y tres, control y tratamiento de la dislipidemia. Entonces, en estos pacientes puedes darle atorvastatina o estatinas, ¿verdad? Con esto disminuyes el hecho de que hay infartos de miocardio, que haya insuficiencia cardíaca y obviamente que haya un gran deterioro de la calidad de vida por la anemia, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles son las causas o los fenómenos fisiopatológicos que originan la anemia de la insuficiencia renal crónica? Uno, el más importante, dejas de producir eritropoyetina. Dos, puede haber una resistencia a la eritropoyetina. ¿Qué es la resistencia a la eritropoyetina? El hecho que los precursores eritropoyéticos, como la unidad formadora de colonias eritroides, no responda al estímulo para formar hemoglobina y para proliferar y madurar a la siguiente fase, que es el proeritroblasto o el eritroblasto basófilo. Tres, hemodilución. Acuérdense, los pacientes renales crónicos son hipervolémicos porque la tasa de filtrado ha caído y por lo tanto no manejan acertadamente la volemia. Son pacientes edematizados, son pacientes hipervolémicos, hemodiluidos, y la hemodilución disminuye, aumenta o disminuye la, la relación plasma globular, aumenta la relación plasma-molecular, entonces disminuye el hematocrito, ¿verdad? Están hemodiluidos los pacientes, bueno, concentrados, aumenta más bien el hematocrito, están hemodiluidos. Según tercero, pacientes que tienen falla renal crónica pueden generar fenómeno inflamatorio asociado. Por lo tanto, puedes tener una anemia dimorfa, ¿verdad? No solamente disminuir la eritropoyetina, sino el hecho de que haya resistencia y que por los mecanismos que les he hablado y les he enseñado, bueno, no les he enseñado, sino simplemente les he transmitido activación de macrófagos, linfocitos T y citoquinas inflamatorias, eso va a agravar la anemia. La los azoados, la creatinina, hidroguanidina, succínico, la urea, disminuye pues la vida media del glóbulo rojo. En los renales crónicos, en lugar de vivir 120 días, vive 64 días. Y si tienes menor producción, es obvio que el paciente va a tener anemia. Aparte, les había dicho que el paciente con insuficiencia renal crónica también tiene predisposición a hemorragias y las hemorragias van a producir deficiencia de hierro. Hay mayor predisposición a sangrado gastrointestinal y obviamente la uremia hace que haya menor ingesta pues de hierro. Acuérdense, los renales crónicos llevan una dieta pobre en proteínas para evitar la uremia. ¿Y cuál es la principal fuente de proteínas? La carne. Y si no comes carne, no hay hierro. Y si no comes hierro, tienes anemia ferropénica. Por lo tanto, los pacientes tienen tendencia a desnutrición. ¿Ustedes han visto alguna vez a los pacientes renales crónicos terminales que están en hemodiálisis? Son pacientes caquéticos, desnutridos, anémicos, hipertensos, hipervolémicos. Obviamente, si nosotros corregimos en primeras fases o hacemos un tratamiento médico adecuado y el paciente cumple con su tratamiento, un paciente que va a poder estar con una buena calidad de vida, evitando la hemodiálisis, o en hemodiálisis va a tener una adecuada calidad de vida.
Puede haber anemia relacionada con inhibidores de la enzima convertidora. Acuérdense, se les da enzima convertidora para evitar la hipertensión y el mayor deterioro de la función renal, porque disminuyen la tasa de filtrado, o sea, a nivel, no es que disminuyen la tasa de filtrado, disminuyen, claro, la presión a nivel de la arteriola eferente, que ese es uno de los mecanismos de los inhibidores de enzima convertidora, como el enalapril, por ejemplo. Entonces, esto produce un consumo aumentado de eritropoyetina, disminución del estímulo glomerular para liberación de eritropoyetina y una inhibición de progenitores hematopoyéticos generados por los inhibidores de la enzima convertidora. Entonces, miren, todos estos mecanismos explican el por qué un paciente con falla renal crónica cursa con anemia. Pero obvio, el principal responsable de la anemia, de la falla renal crónica, es la disminución en la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina regula la producción de glóbulos rojos, ya sabemos esto. Merced a que el principal estímulo es la hipoxemia. Cuando las células peritubulares del intersticio del riñón captan o sensan niveles bajos de oxemia a nivel de la arteriola aferente, inmediatamente empiezan a producir eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Estimula la proliferación y diferenciación de progenitores eritroides en la médula ósea, previendo la apoptosis de estos progenitores y favoreciendo la proliferación, maduración y síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, aumenta la cantidad de glóbulos rojos para aumentar, sí, en forma de retroalimentación positiva, el transporte de oxígeno. Si no hay eritropoyetina, no hay estímulo. Y si no hay estímulo, no hay proliferación. Y si no hay proliferación, no hay glóbulos rojos. Si no hay glóbulos rojos, hay anemia. Y es una anemia regenerativa, ¿verdad? Que impacta solamente sobre los glóbulos rojos. En la anemia regenerativa de la insuficiencia renal crónica, no hay alteración directa de los glóbulos blancos y las plaquetas, exclusivamente los glóbulos rojos. Ojo, traten de diferenciar la anemia regenerativa de la insuficiencia renal crónica terminal con el resto de las anemias regenerativas que impactan a nivel de la médula ósea, como la mieloptisis, la mielodisplasia o la aplasia medular. Ojo, en esos casos hay citopenias, hay pancitopenia. Acá solamente hay anemia, generalmente normocítica, normocrómica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la eritropoyesis por acción de la eritropoyetina? ¿Dónde está actuando la eritropoyetina? Miren, en las unidades formadoras de colonias eritroides. Hemos dicho, cuando hemos hablado de eritropoyesis, en la médula ósea existen células progenitoras o células comprometidas con linaje eritroide. Y es a este nivel, a nivel de las células comprometidas con linaje eritroide, que se llaman unidades formadoras de colonias eritroides, donde la eritropoyetina juega un papel importante, induciendo proliferación, maduración y a inicio de síntesis de hemoglobina. Y acá, ¿ya? La siguiente fase de proeritroblasto pasa a eritroblasto y pasa por todas estas fases de maduración, reticulocitos y glóbulos rojos. Si no hay eritropoyetina, se bloquea la eritropoyesis. Y si se bloquea la eritropoyesis, obviamente hay anemia. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para evitar el hecho de que exista anemia por falta de eritropoyetina? Obviamente acompañado de estudiar y descartar todos los otros factores, como sangrados, como inflamaciones, como efecto tóxico de inhibidores de enzima convertidora, etcétera, etcétera, dando eritropoyetina. El gen de eritropoyetina está en el cromosoma 7, en la región Q11, Q22. Miren, en 1975, antes que ustedes nazcan, la mayoría de ustedes ya se había clonado y ya se había recombinado. Antes del advenimiento del tratamiento y descubrimiento de eritropoyetina, la única manera de tratar a los pacientes con anemia era con andrógenos. Pero ahora, ¿sí? Ya se conoce dónde se produce, ya se recombina y se comercializa la eritropoyetina. La eritropoyetina fisiológica, donde se produce en las células corticales renales cercanas a los túbulos proximales. Una localización exacta en el hígado no existe. También en el hígado se ha visto que se produce cierta cantidad de eritropoyetina, pero su producción solamente es la séptima parte. La mayor producción de eritropoyetina está a nivel del intersticio. Miren, aquí está el túbulo renal y aquí en el intersticio peritubular se han localizado las células productoras de eritropoyetina. Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos tratando a los pacientes con insuficiencia renal crónica? Obviamente, corregir rápidamente la anemia. No tenemos que, o sea, no tenemos que esperar que el paciente se anemice. Hemos dicho que cuanto más se deteriora la función renal y cae la depuración de creatinina, empieza a profundizarse la disminución de hemoglobina. Basta que tengas menos partir
2 gramos de creatinina o un deterioro menos de 60 mililitros de depuración de creatinina, ya vas a tener 11 de hemoglobina y 11 de hemoglobina significa anemia. Los pacientes que reciben tratamiento con eritropoyetina y control de la anemia, uno, mejora la calidad de vida. Mira, los pacientes mejoran la capacidad de ejercicio, la consultiva, la función sexual, disminuye la morbilidad, la mortalidad, la hospitalización por anemia y sobre todo previenes, ¿sí? Fenómenos cardiovasculares y evitas el hecho que se produzcan infartos de miocardio. Entonces, miren, aquí están todas las causas que conocemos, ¿sí? Como causantes de insuficiencia renal crónica y la relación entre el daño renal con el daño cardiovascular. Y todo esto está acrecentado por el hecho de que tú tienes isquemia, ¿verdad? ¿Y por qué se puede decir isquemia? Por anemia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es disminuir la progresión de la anemia. Y para eso tienes que utilizar agentes eritropoyéticos. Y para eso utilizas la eritropoyetina exógena. La eritropoyetina exógena se llama epoetin alfa, ese es el nombre. Sí, la eritropoyetina se conoce como exógena, ¿verdad? Epoetin alfa, procesada por la FDA. Pero también hay otros agentes eritropoyéticos como epoetin beta, epoetin delta, epoetin omega y la darbepoetin alfa, que también está aprobada por la FDA. Es una proteína con vida media prolongada como la epoetin alfa. ¿Sí? Entonces, todos estos son agentes eritropoyéticos. Y todos estos agentes eritropoyéticos tienen efectos hematológicos, eritropoyéticos idénticos a la eritropoyetina endógena. La principal función va a ser neuro y cardioprotección en pacientes con falla renal. ¿Cómo se hace el tratamiento con eritropoyetina? Cuando tú inicias agentes estimulantes de eritropoyesis como eritropoyetina, generalmente inicias cuando la hemoglobina empieza a caer por debajo de 10 gramos por decilitro. Y siempre y cuando la saturación de transferrina sea normal, ¿sí? No esté con deficiencia de hierro y la ferritina esté más bien alta. Porque si tienes deficiencia de hierro, aunque utilices eritropoyetina, no vas a estimular. Acuérdense, una de las causas de deficiencia de hierro por aumento en la utilización es la necesidad de utilizar eritropoyetina. ¿Y cuándo se necesita eritropoyetina? En la anemia asociada a enfermedad crónica y sobre todo en la anemia asociada a insuficiencia renal crónica terminal. Se indica eritropoyetina cuando se trata de la carencia de hierro, otra causa de anemia. Siempre hay que descartar y corregir todas las demás causas de anemia y cuando la presión arterial está controlada, porque la eritropoyetina puede inducir hipertensión arterial. El objetivo de la corrección de la anemia es el mismo, independientemente del estadio de la falla renal. Hay que buscar la hemoglobina objetivo. Para los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, ¿sí? Hay que mantener niveles de hemoglobina entre 10 y 11 gramos por decilitro. ¿Sí? Cuando nosotros superamos esto y tratamos de normalizar la hemoglobina, se ha visto que existe, ¿sí? Más bien una asociación con efectos cardiovasculares adversos, tratando de normalizar la hemoglobina. Entonces, es bueno tener a los pacientes con falla renal crónica con niveles de hemoglobina superiores a 10 e inferiores a 12. Sí, es con anemia, pero eso te permite tener una buena y una adecuada calidad de vida. Existen dos tipos de eritropoyetina, hemos dicho alfa y beta, epoetin alfa y epoetin beta. La vía subcutánea o endovenosa se puede dar por vía subcutánea o endovenosa, pero la vía endovenosa es complicada, ¿verdad? La vía más utilizada y mejor apego terapéutico es la subcutánea. ¿Cuál es la dosis de inicio de poetina? Aproximadamente 50 a 100 unidades por kilogramo cada semana. Una vez a la semana, 50 a 100 unidades. Si pesa 50 kilos, 5 por 5, ¿cuánto sería? 2.500 unidades de eritropoyetina subcutánea por semana. De darbopoetin, que es otro tipo de eritropoyetina, 40 a 100 microgramos cada 2 a 4 semanas. La vida media de este tipo de eritropoyético es mucho mayor. La titulación adicional se basa en la respuesta hemoglobina, o sea, vamos a ver cómo responde el paciente y se ajusta a la evolución clínica y de laboratorio. Entonces pasamos a una fase de corrección. Primero damos entre 50 a 100 unidades por kilogramo a la semana. Una vez que logramos obtener la hemoglobina objetivo de 11 gramos por decilitro, entonces entramos en una fase de corrección. La fase de corrección busca aumentar la hemoglobina y mantenerla entre 1 y 2 gramos por mes.
Si la hemoglobina aumenta a más de 1 gramo, o sea, solamente aumentamos la dosis en un 25%. Pero si vemos que ya también lo estamos pasando y las cifras de hemoglobina han aumentado en ese mes a más de 2 gramos, vamos a bajar la dosis, ya no vamos a dar 50 unidades, vamos a bajar a un 25-50%, vamos a dar 25 o 20 unidades por kilogramo por semana. O bien vamos a suspender transitoriamente porque seguramente los niveles de hemoglobina se han normalizado. Finalmente, hay una fase de mantenimiento. Entonces, fase de inducción, fase de corrección y la fase de mantenimiento en forma mensual, porque este paciente va a recibir eritropoyetina seguramente cada semana o 2 veces por semana. Y cada 2 meses hay que hacer controles, ¿sí? Y hay que ver si este paciente va a entrar en hemodiálisis o no va a entrar en hemodiálisis. Si en dos determinaciones consecutivas la hemoglobina aumenta más allá de 1 gramo, ¿sí? En fase de mantenimiento, bajamos un poquito más la dosis a un 25% de la dosis, o bien disminuimos la frecuencia de administración. En lugar de dar 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, damos 1 vez a la semana o prolongamos un poquito más la administración. Siempre hay que ver si existen enfermedades intercurrentes, deficiencia de hierro, inflamaciones, ¿sí? Infecciones. Puede ser un paciente con falla renal crónica que tenga una neumonía. Entonces, en este caso, hay una resistencia de eritropoyetina y tenemos que aumentar la dosis de eritropoyetina. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer de acuerdo a los estudios iniciales cuando damos eritropoyetina y fijamos el objetivo de lograr una hemoglobina entre 10 y 11 gramos por decilitro? Hay que evaluar todas estas situaciones. Hay que pesquisar si hay sangrado gastrointestinal, porque estás dando eritropoyetina y resulta que en lugar de estar en 10 de hemoglobina se baja a 8. Y decimos, pero estamos con una buena dosis de eritropoyetina. No sea que el paciente está con una hemorragia gastrointestinal, está perdiendo sangre, está perdiendo hierro. O hay pacientes que todavía no están en fase de hemodiálisis y todavía son pacientes jóvenes que tienen menstruaciones. Y hay pacientes que tienen disfunción endometrial y tienen metrorragias disfuncionales que acrecientan la anemia. Obviamente hay que valorar eso. Otra situación puede ser que esté asociado con una gamapatía mononuclear con insuficiencia renal crónica. Una de las causas de falla renal crónica es el mieloma múltiple y que el paciente, a pesar de la eritropoyetina, no esté mejorando porque tiene actividad de un mieloma o que tenga fenómenos inflamatorios asociados. Por eso es importante determinar reactantes de fase aguda. O bien el paciente no está dializando en buena forma y está urémico. Y la uremia que hemos dicho disminuye la vida media del glóbulo rojo. Y aunque nosotros demos eritropoyetina, hay una inhibición de los precursores eritropoyéticos y hay una disminución en la vida media del glóbulo rojo circulante. O bien puede haber hiperparatiroidismo secundario. Y el hiperparatiroidismo secundario induce fibrosis a nivel de la médula ósea. Acuérdense, hay disminución del calcio, por lo tanto la paratiroides aumenta la secreción de paratormona para poder sacar calcio de los huesos. Y al sacar calcio de los huesos, produce osteoporosis y fibrosis a nivel de la porción esponjosa de los huesos y disminuye la disponibilidad de médula ósea. O puede haber anemia hemolítica asociada en algunos casos. Y hay que ver niveles de deshidrogenasa láctica, niveles de bilirrubina, o bien hay una enfermedad autoinmune asociada, como se activa el lupus eritematoso causante de la falla renal y produce hemólisis autoinmune, por eso el CUMS es positivo. Después les voy a explicar en cuál es en qué consiste la prueba de CUMS. O bien puede haber una pérdida de vitamina B2 y sobre todo un mayor requerimiento de ácido fólico o bien aluminio en sangre. Los quelantes de fósforo en la falla renal crónica hay hiperfosfatemia y se utiliza sales de aluminio para controlar la hiperfosfatemia. O puede haber alteraciones en la hemoglobina ya que es una electroforesis de hemoglobina. O puede haber hipotiroidismo asociado y el hipotiroidismo favorece la anemia. O bien puede haber una neoplasia subyacente al hecho de que tengas falla renal crónica. Entonces, todas estas situaciones hay que evaluarlas en la fase de mantenimiento. Es bien frecuente que haya deficiencia de hierro en la anemia asociada por insuficiencia renal crónica. Es obvio, porque en urémicos la absorción digestiva de hierro es insuficiente y hay pérdidas obligatorias en hemodiálisis.
una de las causas de pérdida de hierro es la hemodiálisis. Por lo tanto, siempre tenemos que valorar cómo están los niveles de hierro circulantes y los niveles de ferritina. Y el aporte de hierro tiene el objetivo alcanzar y mantener una hemoglobina más de 11 siempre y cuando existe deficiencia de hierro. Cuando hay deficiencia de hierro en pacientes que tienen falla renal crónica y están en diálisis, tenemos que reponer el hierro y el hierro no se repone por vía oral. Acuérdense, ahí hemos hablado. Una de las indicaciones del hierro parenteral es el hecho que tú necesitas aumentar los niveles de digo, de hierro, los niveles de hemoglobina, perdón, utilizando agentes eritropoyéticos. Y la única manera es por vía endovenosa. Entonces vamos a dar hierro endovenoso. Hay diferentes formas de hierro: hierro sacarato, hierro carboximaltosado, ¿sí? La absorción por vía oral, como dice aquí, es pobre, sobre todo cuando hay ferritina baja. Se sugiere dar en una vez que estabilices, por ejemplo, la pérdida, hasta 200 miligramos de hierro elemental al día, pero la absorción digestiva es baja, entonces es pobre. Por eso, cuando tienes deficiencia de hierro asociada, es mejor dar hierro endovenoso. La vía intramuscular está totalmente proscrita, o sea, ya no se utiliza hierro intramuscular. Hemos dicho, hay dos formas de presentación: hierro sacarato, hierro carboximaltosado. El carboximaltosado tiene mayor ventaja, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos dando eritropoyetina y no hay respuesta? Hay resistencia. Y hemos dicho, ese fenómeno de resistencia puede deberse a un fenómeno inflamatorio subyacente. Acuérdense, el interferón gamma produce resistencia a eritropoyetina, ¿sí? El factor de necrosis tumoral hace que los receptores, ¿sí?, a nivel de las unidades formadoras de colonias eritroides no respondan a la eritropoyetina. Estás dando eritropoyetina y no alcanzas niveles de hemoglobina objetivo, inclusive hasta con 300 unidades por kilogramo por semana, una dosis altísima de eritropoyetina, y el paciente sigue con anemia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que buscar las causas más frecuentes de resistencia a eritropoyetina. ¿Y cuáles son las dos causas? Que tengas anemia ferropénica, pero sobre todo que subyacentemente tengas un fenómeno inflamatorio y infeccioso con activación de linfocitos T y producción de interferón gamma que produce resistencia a eritropoyetina. O que tengas ciertas otras causas, que tengas sangrados, mala desnutrición, una diálisis inadecuada, hiperparatiroidismo, déficit vitamínicos, todo lo que les he mencionado en la fase de mantenimiento. A eso se llama resistencia a eritropoyetina, ¿sí? Otra cosa, la eritropoyetina recombinante no está libre de efectos secundarios. Generalmente produce hipertensión arterial, entonces es importante controlar la hipertensión arterial. Puede generar convulsiones y puede predisponer a fenómenos trombóticos. Y una situación que es paradójica: puede haber eritroblastopenia. Estás respondiendo muy bien y súbitamente tienes pérdida y disminución de los niveles de hemoglobina. ¿Debido a qué? Debido a la formación de anticuerpos contra la eritropoyetina, y eso origina eritroblastopenia. Hay un descenso brusco importante de hemoglobina. Los plaquetas y leucocitos están normales, pero los reticulocitos han empezado a disminuir. Hacemos un aspirado medular y resulta que vemos una disminución de eritroblastos. ¿Debido a qué? A la presencia de anticuerpos antieritropoyetina. ¿Qué hacemos en este caso? Suspendimos eritropoyetina y podemos iniciar el tratamiento inmunosupresor para disminuir los anticuerpos anti-eritropoyetina que producen eritroblastopenia. ¿Sí? Para que ustedes vean esto. Esta es una vieja diapositiva que muestra cómo la eritropoyetina ha sido tan eficaz en los pacientes con falla renal crónica críticamente enfermos. ¿Sí? Muy bien. Fuera de la eritropoyetina, fuera de otro tipo de agentes eritropoyéticos, existen actualmente, o sea, se han introducido estos agentes eritropoyéticos o nuevos agentes estimuladores de eritropoiesis. La darbopoetina, que se produce por glicosilación, EPO, o dímeros tetrámeros de eritropoyetina, o eritropoyetina pegilada, que se llama cera, o epomiméticos, hematide, o estabilizadores de la eritropoyetina. Son agentes eritropoyéticos que actualmente se tienden a utilizar en reemplazo de la eritropoyetina. Tenemos dos agentes eritropoyéticos actualmente aprobados por la FDA: la epoetina alfa, que se llama Procrit, y la epoetina alfa, que se llama Aranesp, que no solamente han sido aprobados para el tratamiento de la anemia insuficiente renal crónica, sino también la anemia asociada a infección por virus, o a la anemia asociada a neoplasias, sobre todo secundarias a quimioterapia, porque son más potentes y porque tienen una vida media más larga, y esto disminuye la posibilidad
de transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Entonces, no solamente hay eritropoyetina recombinante humana, hay actualmente epoetin alfa y darbepoetin alfa, ¿sí? Miren, esta es la marcada diferencia que existe comparando la epoetin alfa, que es la eritropoyetina normal, con la eraranés en tiempo de respuesta, ¿sí? Para la normalización de las cifras de hemoglobina. Darbopetin alfa, cada 2 semanas tiene una vida media más prolongada. Y miren, a partir de la tercera semana, las cifras de hemoglobina prácticamente se normalizan y entras en una fase de mantenimiento. Sí, este es el target, la objetivo target de las cifras de hemoglobina y cómo a partir de las semanas la administración de este tipo de agente eritropoyético logra mantener la eritropoyetina, digo, los niveles de hemoglobina entre 11 y 12 gramos por decilitro, ¿verdad? Aquí está. Y este estudio que ha validado el uso de darbepoetina es el estudio TRAIT, un estudio fase 3 aleatorizado. Vamos a saltarnos esto. El punto final era justamente disminuir la mortalidad, disminuir la mortalidad por infarto de miocardio, disminuir los eventos cardiovasculares, la falla cardíaca, mejorando las cifras de hemoglobina. Y se ha visto, ¿no? Cómo el aranés o darbepoetina tiene una mejor este, una diferencia marcada en beneficio de la darbepoetina. Y lo mismo que el otro, el estudio es el estudio trae darbepoetina alfa o placebo. Muy bien. Estas son las dosis de aranés y de poetin alfa, son los nuevos agentes eritropoyéticos, ¿no? Las dosis. Y si ustedes se dan cuenta, una vez a la semana o 3 veces a la semana, con efectos mínimos. Tenemos otro agente electropoyético que se llama CERA, Continuous Erythropoietin Receptor. Es un activador continuo de los receptores de eritropoyetina. O sea, no es eritropoyetina, sino es un activador de los receptores. Es una cadena polimérica larga inserta en el molécula de eritropoyetina. Tiene una afinidad baja por el receptor de eritropoyetina, vida media larga, 130 horas. Tiene una actividad eritropoyética aumentada y su uso endovenoso subcutáneo puede ser cada 4 semanas, una vez al mes. Y esta es la comparación de las vidas medias de los diferentes tipos de eritropoyetina. La eritropoyetina que utilizamos nosotros se llama epoetin alfa, ¿no? Tiene una vida media no más allá de 20 horas, por eso se da, ¿sí? Se estimula 1 o 2 veces a la semana, pero la epoetina beta y la darbepoetina alfa, y sobre todo el sera, miren, por vía subcutánea y endovenosa, tienen una vida media muchísimo más larga. Entonces, actualmente se puede utilizar el sera, es un agente eritropoyético comercializado por una casa comercial que se llama Roche actualmente. O el hemátide, que es un péptido sintético pegilado, se une y activa el receptor de tropoyetina, una secuencia de aminoácidos no relacionados, una molécula pegilada, ¿sí? Está aprobada en la FDA en 2012 y solamente se utiliza para la anemia asociada a falla renal crónica en pacientes que están en hemodiálisis. ¿Sí? O hay inhibidores del factor de propileo oxidasa, inducible por hipoxia. Son otros agentes eritropoyéticos. Daprodustat, vanadustat, roxadustat, así se llaman. Son nuevos agentes eritropoyéticos que incrementan a la eritropoyetina endógena. Son estimuladores de la eritropoyetina 3 a 5 veces. Disminuyen sobre todo la epsidina. Acuérdense de la epsidina, la que bloquea la absorción de hierro y la liberación de hierro a nivel del macrófago. Mejora la absorción de hierro oral, metabolismo celular, modula mediadores inflamatorios, no tiene efectos adversos serios y es un tratamiento promisorio. ¿Por qué no se utiliza, por qué la eritropoyetina está catalogada como por la Comité Olímpico Internacional como agente doping? Porque, obvio, estimula la proliferación de glóbulos rojos, mejora el transporte teóricamente de oxígeno y mejora el rendimiento. Por eso, el tropoitina está proscrita en los pacientes, ¿cómo se llama? En los atletas, ¿no? De alto rendimiento. Preguntas, entonces ya conocen y ya saben diferenciar anemia ferropénica, anemia de la insuficiencia renal crónica, anemia de las enfermedades crónicas y cómo deben utilizar los diferentes tratamientos. Bueno, preguntas
antes que nos vayamos a cenar. ¿Han entendido, chicos? Es mucha información, todo eso está en sus libros, pero es lo básico, lo mínimo que tienen que saber. ¿Sí? Lo mínimo. Esto no es especialidad, esto es medicina básica, ¿no? Hematología básica, medicina interna básica. No se asusten, estudien. Preguntas, preguntas. Aquí veo caras, 23 alumnos, pucha. Ferropenia total en esta clase. Se han dormido. Helen, No, amiguita, doctor, se entendió. seguro, Sí, seguro, doctor. espero que sí. Bueno, vayan a almorzar, digo, vayan a cenar. Nos vemos mañana viernes. Vamos a hablar mañana de anemias macrocíticas hipercrómicas. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, doctor.